Bienvenidos de regreso. Como les decía, vamos a hablar sobre un poquito de vegetarianismo, sobre banquetes de vegetarianos, y es por eso que hoy me acompañan Stephanie Poletti, bienvenida. Hola, hola. Y Stella Matus. Primero, Stephanie nos va a hablar un poquito sobre dietas vegetarianas, por qué son buenas, por qué nos ayudan, o en qué nos ayudan, cómo las personas deben de comportarse si son vegetarianos, qué deben de buscar, en donde pueden saber al respecto de esto un poquito más. Y después Stella nos va a hablar un poquito sobre una compañía que ella maneja de banquetes vegetarianos, ya que esto es algo que escasea un poquito en México. Bueno, entonces vamos a empezar contigo, Stephanie. Me gustaría que nos platiques cómo ves la alimentación en México hoy en día. Híjole, la alimentación hoy en México la veo escasa de verduras, escasa de frutas, muy alta en grasas y muy alta en azúcares simples. Entonces hay dos tipos de azúcares, el azúcar complejo y el azúcar simple. El azúcar simple se absorbe rápidamente y se va directamente a lo que es sangre, se va a la grasa corporal, a los triglicéridos, y entonces lo que sucede, bueno, van surgiendo varias enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes, hipertensión y bueno, no todo esto, la obesidad, que es un factor de riesgo grandísimo. Claro, hoy en día, bueno, México es campeón, Sí. ¿no?, en obesidad a nivel mundial. Esto es algo, lo decimos de chiste, pero es algo sumamente serio. Sí. Sí, es algo... Tanto en niños como en adultos. ¿Cuál es el impacto que tienen en nuestra alimentación los alimentos chatarras? ¿En qué afecta comer este tipo de alimentos que los encontramos en cualquier lugar y que pareciera que es hasta más fácil, ¿no?, encontrar este tipo de alimentos que lo vegetal? Aunque ya me han dicho personas que se dedican a esto que no es cierto, que es nada más una mentalidad que nos han creado a lo mejor a base de anuncios o algo así. ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, los alimentos con alta densidad calórica tienen bastante grasa, ¿vale?, y azúcar añadida que no lo necesitamos. Si nosotros vemos algo que se llama el plato del buen comer, que está estipulado en una norma oficial mexicana, aparecen ahí varios grupos de alimentos que debemos de incluir en cada tiempo de comida, desayuno, comida y cena, como son verduras, frutas, productos de origen animal o leguminosas. En este caso, las personas vegetarianas pues incluirían las leguminosas. Y bueno, el punto de este plato es que no tiene la parte ni del azúcar, ni de la sal, ni del aceite, ¿no? O sea, en el plato no ves ni la botella del aceite, ni la bolsa de la sal, ni la bolsa del azúcar. Por lo tanto, esto quiere decir que no necesitamos añadirle a los alimentos extra. Y bueno, los alimentos con alta densidad calórica es lo que traen bastante. Ok, y bueno, ¿qué beneficios tiene el tener una alimentación basada en vegetales o vegetariana? Ok, la alimentación basada en vegetales o vegetariana, para empezar, tiene muchísima verdura y la verdura tiene fibra. Entonces, nosotros los mexicanos necesitamos por lo menos 25 gramos de fibra al día, por lo menos, y ni siquiera llegamos a los 20. Entonces, en el momento en el que tú cambias a una alimentación vegetariana, estás incluyendo muchísima más fibra en el cuerpo, tiene mayor saciedad. Si no fríes las verduras o las frutas, bueno, podemos sustituir con grasas, por ejemplo, como son las almendras o las nueces, que son altas en omega 3 y en omega 6. Y bueno, si tenemos problemas, por ejemplo, de colesterol, entonces ese tipo de nueces y de grasas arrastran todo lo que es el colesterol malo del cuerpo, como algunos lo llaman, y bueno, puede ser excretado del mismo. Ok, y digo, además, obviamente, vitaminas y minerales esenciales para el cuerpo de a montón. Sí, tiene lo que son las frutas y las verduras, tienen bastantes vitaminas y bastantes minerales. De hecho, es lo que más nos aporta junto con la fibra. Incluso, bueno, también se puede hacer una alimentación bastante completa, aunque seas vegetariano. Y bueno, dime algo, tú le dices que se necesitan 25 gramos de fibra al día. ¿En cuántos vegetales encontramos? O sea, para que una persona que a lo mejor es vegetariana o a lo mejor no es vegetariana sepa cuántos vegetales, no sé si incluye frutas, debe de tomar al día, cuáles son más altos a lo mejor en fibra, ¿qué es lo que tú le recomendarías a una persona al respecto para así alcanzar sus niveles?
Ok, pueden ser los vegetales de hoja verde y los que tengan tallo, por ejemplo el brócoli, que tiene un tallo bastante grueso. Se pueden comer la parte de arriba del brócoli, pero también la parte del tallo para que tengan muchísima más fibra. Las frutas que sean con cáscara, por lo menos que sean entre 3 y 5 frutas al día, y los vegetales que sean igual, hasta 5, bueno, pueden ser hasta 5 tazas si quieren de verdura al día. Una en desayuno, una en comida, una en cena, y es muy recomendable hacer colaciones, que son alimentos entre comidas. Claro, utilizar a la mitad del día un vegetal, una fruta, y igual en la tarde, ¿no? Utilizar ahí. Claro. Como frutas dices con cáscara, por ejemplo, porque yo aquí tengo una duda. La naranja, que es una fruta con cáscara, la cáscara no la comemos y dicen que puede ser muy alta en azúcar. A lo mejor no es exactamente a lo que te refieres. No, frutas con cáscara, por ejemplo, pueden ser la manzana, ajá, y en el caso de la naranja, en lugar de tomarla en jugo, que sea entera, okay. Porque al momento en el que comes la naranja entera, bueno, pues tiene toda la fibra necesaria. Y por ejemplo el melón y la papaya. Pues por taza puedes comerte una taza, obviamente no la cáscara, claro. Pero sí que sea por lo menos una tacita. Entonces, o sea, sí entra dentro de alimentos con un buen aporte de fibra, sí. Este tipo papaya, sandía, melón, que son con cáscara dura, que obviamente la gente no se come la cáscara, sí también nos aportan. Sí, realmente el problema está cuando agregamos azúcar extra y grasa extra. Por ejemplo, si haces unas tortas de espinacas capeadas, bañadas en aceite, bueno, ahí estás agregando aceite extra que pues no se necesita. En el caso de la fruta, hay gente que, por ejemplo, come su melón y le pone azúcar, y yogur y miel y granola y todo, ¿no? Entonces sí, claro. Es dulce con más dulce con más dulce. Sí, no, hasta la misma toronja que dicen que es una bastante dietética, agarran y le ponen sus cucharadas de azúcar para que sepa rico. Exacto. Y pues entonces termina siendo obviamente un alimento no dietético. Y bueno, ahora dime, ¿qué hay acerca de las proteínas? Que obviamente un vegetariano no consume proteínas animales. ¿Cómo puede esta persona vivir de manera adecuada si no tiene este tipo de proteínas? Fíjate que eso es un mito muy fuerte que hay en cuando la gente se quiere volver vegetariana o que tienen de idea acerca de esto. Las proteínas en la parte de la comida vegetariana se pueden sustituir, por ejemplo, con una taza de leguminosas. Las leguminosas pueden ser frijol, haba, lenteja, la soya también, que lo ocupan mucho. Por ejemplo, una taza tiene aproximadamente 16 gramos de proteína. Entonces, esa taza la debes de combinar siempre con un cereal. Ejemplo, los cereales son la tortilla, el pan, bolillo, la pasta, la papa, algunas galletas tal vez. Entonces se puede combinar, por ejemplo, un pan con un poquito de frijoles machacados sin aceite, y eso hace una proteína de buena calidad, de alto valor biológico, como podría ser la proteína en este caso de la carne, pero sustituida por leguminosas y por cereales. Dices que 16 gramos más o menos una taza de frijoles de proteína combinado con un carbohidrato o con un cereal más bien. Un cereal, perdón. ¿Cuánto aporte tiene una carne? Por ejemplo, un pedazo de pollo, no lo sé, un pedazo de 100 gramos de pollo. 30 gramos, por ejemplo, que es como la palma de su mano, sí, sin dedos, de carne y delgada, tiene aproximadamente 7 gramos de proteína. Entonces, con 2 palmas están teniendo 14 gramos y con una taza están teniendo 16 gramos de proteína. Entonces, es el equivalente. Pero siempre hay que mezclarlo con el cereal, como ya dije. Yo bueno, en mi consultorio el otro doctor también es vegetariano, entonces un poquito me ha platicado esto que dices de las grasas buenas, ¿no? Las grasas en las nueces. Y además me había platicado algo muy interesante, que los vegetarianos necesitan un aporte de hierro que es diferente al que nosotros, los que no somos vegetarianos, tomamos a lo mejor de la proteína animal, o bueno, de la carne animal más bien. Y él me dijo que un gran aporte son los arándanos.
sí es cierto que este es un buen aporte de hierro. ¿O Sí. de dónde pueden encontrar el hierro? Sí tienen buen aporte, pero el mayor aporte lo pueden encontrar, por ejemplo, en los vegetales de hoja verde. Lo único, o en las leguminosas también, por ejemplo, como el frijol tiene bastante hierro. Lo que se necesita es cambiar el estado de oxidación de hierro. Entonces, con unas gotitas de limón, por ejemplo, que se le agregue, la absorción de ese hierro a nivel intestinal es muchísimo mayor. O lo pueden combinar, por ejemplo, con una guayaba, ¿no? Hacen un pan con tantitos frijoles y al final se comen unas 2 guayabas o una naranja, o inician con la naranja y posteriormente, bueno, su pan con frijoles o una tortilla con frijoles y tantitos nopales podría ser. Ok, muy bien. Ahorita ya vamos a terminar este primer bloque. Me gustaría nada más que entonces nos des tus datos, los vamos a repetir después en el siguiente bloque, pero para que la gente te pueda buscar si tiene dudas sobre esto. Y ahorita vamos a regresar con un poquito más sobre esta información y vamos a hablar al respecto de los banquetes. Claro. ¿Sí? Danos por favor tus... Bueno, pues mi correo es nutriólogapoletti, Poletti con doble T y latina, @hotmail.com, y mi teléfono es 55 25 58 60 68. También tenemos página de Facebook, que bueno, no sé si la tengan por ahí. Si quieres, coméntala y ahorita la ponen si la tenemos. Ok, se llama Nutrición, Nutritips, nutriendo tu vida de dentro hacia afuera. Muy bien. Y Stella, ¿nos quieres dar tus datos o es la misma página? No, Es otra se llama Shakti Vegetariano y lo pueden buscar como Shakti, y el correo es shakti.thegreenside.com. Shakti, ¿cómo se escribe? SHAKTI Shakti Vegetariano @hotmail.com. @hotmail.com. Igual ahorita en el siguiente segmento lo vamos a volver a poner. Bueno, pues regresamos con más información en un momento.